Buenos días y bienvenidos a este servicio del domingo 10 de enero del año 2021, nuestro segundo servicio de domingo en este año. Para mí, como siempre, es un privilegio poder entrar en sus hogares y que podamos compartir hoy el tiempo de alabanza y la palabra del Señor que Dios ha preparado para nosotros. Recuerde que puede seguirnos a través de Facebook como Casa de Oración Cristiana y en Instagram y Twitter a través de COC Panamá. Damos gracias al Señor por esta mañana y sin más preámbulos los dejo con el Ministerio de Música.
cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Es que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consola saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. 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 Todo va a estar bien. Todo el mundo en su mano está. 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 Yeah. Ante tu majestad, cubierto por tu gracia y poder. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, lavado por tu sangre, Señor. Y hoy yo sé que mío es tu gran amor. Moriste en una cruz, todo por amor. Gracias me encontró algo
humillado ante tu amor, perdonado para perdonar. Aquí estoy, sé que tu anhelo soy, tanto por tu gloria y poder. Y hoy yo sé que mío es tu gran amor, moriste en una cruz, todo por amor. Canto de tu amor, majestad. Oh, oh, majestad. Tu gracia me encontró dando a sol. No era nada y hoy vivo para ti. Yo canto majestad, majestad. Por siempre cantaré de tu amor, en presencia de tu Damos gracias a Dios por nuestros hermanos del Ministerio de Música. Definitivamente que Dios es majestuoso y nos gozamos en alabar y en bendecir su nombre. Y seguimos en esta mañana, en esta fiesta espiritual, y vamos a dar paso a la palabra del Señor. Y en esta mañana tenemos con nosotros al pastor Francisco Gómez. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno poder estar una vez más con ustedes. Estamos avanzando. Ya estamos casi a mitad del mes de enero. ¿Qué les parece? Esto está volando rápido. Pero bueno, hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar el tiempo y aprovechar los días que el Señor nos permite estar. El domingo pasado estuve compartiendo con ustedes algunas reflexiones acerca de lo importante que era, o es, mejor dicho, tener pendiente tres cosas. Una era recordar que el mundo, la gente,
necesita conocer a Cristo. Eso era importante. Lo segundo que hablamos ese día fue que el sufrimiento y el dolor lo íbamos a tener en este caminar de la vida. El Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y lo tercero, lo importantísimo que era ser lleno del Espíritu Santo, aprovechar ese beneficio que el Señor nos da a través del Espíritu Santo. Eso lo hablamos el domingo pasado. En este domingo yo quiero profundizar un poco más este asunto, porque yo creo que es sumamente necesario para nosotros los que creemos, miren. Y es necesario porque de otra manera pues no estaríamos haciendo lo que el Señor quiere. Yo quiero que veamos la condición, una condición que había en el pueblo de Israel en aquel tiempo, y era una condición casi que podríamos decir desastrosa. El Señor mismo hablando decía en el capítulo 6 de Jeremías, el Señor decía, tratando de ilustrar cómo estaba el asunto, decía en el versículo 7: como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella continuamente, en mi presencia, enfermedad y herida. Y el versículo 8 dice: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Y el Señor sigue hablando en el versículo 15, dice: se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Y el versículo 16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Esa era la condición que tenía el pueblo de Israel. En esa condición andaban. Ellos no se avergonzaban, andaban en el robo, andaban en las cosas ilícitas. Y el Señor estaba llamándoles la atención. Y no solamente llamándoles la atención, sino que el Señor les dice: hey, deténganse y miren los parados en los caminos, dice, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, y cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso el Señor se los dice, y el pueblo dijo: no andaremos. Cuando vemos esta condición, casi que no es tan diferente a las cosas que están ocurriendo hoy y que vivimos hoy en el mundo en el que estamos viviendo, en la sociedad que estamos viviendo. Decíamos el domingo, cada vez más la gente tiene menos temor de Dios. Y es bueno que nosotros pongamos atención a esto, que nosotros accionemos con respecto a esto, porque es sumamente importante. El verdadero descanso y sanidad se encuentra en las sendas antiguas. Esa es la gran verdad que nosotros tenemos que proclamar. Es en las sendas antiguas donde encontramos realmente el descanso y la sanidad. Eso no lo podemos vivir, pero cuando decimos las sendas antiguas,
no está tratando de decir aquí que tenemos que irnos 2000 años atrás para vivir como vivían la gente hace 2000 años atrás. No. Las sendas antiguas se refieren precisamente a la palabra de Dios, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A eso se está refiriendo las sendas antiguas. O sea, que tenemos que volver a la palabra, tenemos que volver a la palabra. Nosotros no podemos continuar viviendo sin la palabra de Dios. No podemos continuar por un sendero en donde no tenemos la orientación correcta. Y cuando habla de parados en los caminos, dice, se refiere a la búsqueda con fervor de los caminos de Dios, los caminos de Dios. Y los caminos de Dios están a nuestra disposición hoy día están a nuestra disposición. Caminar por allí, por donde el Señor nos está diciendo. Hoy podemos ver en nuestra sociedad, en nuestras naciones, y en Panamá no escapa a eso, y aún en la propia iglesia, ¿qué es lo que encontramos? Pleitos, contiendas, divisiones, chismes, corrupción, adulterio, etcétera. Porque, y eso es lo que nos señala que tenemos que volver a las sendas antiguas. Es decir, tenemos que volver a la palabra de Dios. Pero si nosotros no hablamos de esa palabra, si nosotros no le decimos a la gente, entonces la gente continuará en eso. Dios siempre estuvo hablándole al pueblo. Siempre le hablaba a través de los profetas. Siempre le estaba hablando. Hoy dice la Biblia que a través de su Hijo Dios nos ha hablado. Y hoy el Espíritu Santo está en medio nuestro, hablándonos y diciéndonos lo que tenemos que hacer. Qué importante entonces es que debemos volver a la palabra del Señor, a los caminos del Señor, para que podamos encontrar el descanso que necesitamos y que podamos nosotros poder avanzar como debe ser. Yo quiero que veamos en esta hora en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, vamos a buscarlo. Lucas capítulo 19. Allí hay una razón extraordinaria, una buena razón para que nosotros podamos ver qué es lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios está solicitando de cada uno de nosotros, tratando de buscar la senda correcta, tratando de buscar a Dios, el camino del Señor. Lucas capítulo 19. Vamos a ver qué nos dice Lucas capítulo 19. Es importante que nosotros leamos. Capítulo 19, versículo 11. La parábola de las minas. Parábola de las minas. Ahí el Señor nos habla de una manera interesante. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo, negociad entre tanto que venga. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y vino el otro diciendo, Señor, tu mina ha producido, y también a este le ha producido 5 minas, y a este también le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está la mina la cual me diste, y he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo,
que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. Las minas. Comienza el Señor diciéndoles acerca de un hombre que se fue a un país lejano. El Señor quería ilustrarles a ellos, acerca, por un lado, de que algunos pensaban que el Señor venía inmediatamente ya. La venida del Señor era inmediata. Pero el Señor entonces les lanza esta parábola en donde le dice que un hombre se fue y dejó a gente encargada de sus bienes y les repartió para que la administrara. Está hablando de Jesús, que se fue a los cielos y que vendrá. Pronto vendrá el Señor Jesucristo nuevamente a esta tierra. Y dejó a nosotros, nos dejó una serie de aspectos para administrar a favor de Él, para que el reino de los cielos fuera extendido de una manera poderosa aquí en la tierra. De eso se trata esta parábola. Y dice en el versículo 11 y 12, el versículo 13 y 14, él había de ir al cielo, sí, para recibir un reino y volver a la tierra. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y no lo recibieron. De manera que fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto tiene que ver el versículo 15, que dice: aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a quien él les había repartido las minas. El Señor va a venir y va a pedir cuenta de lo suyo. Esto se refiere a todo aquello que Dios nos ha entregado. ¿Y qué es lo que Dios nos ha entregado? Dios ha repartido dones sobre nosotros, dones espirituales. Dios ha repartido, nos ha dado el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y no solamente nos guía a toda verdad, sino que, como decía el domingo pasado, Él toma de lo de Jesús y nos los hace saber a nosotros. Eso nos lo dio el Señor. ¿Qué estamos haciendo con eso nosotros? ¿Qué estamos haciendo con los dones que el Señor nos dio? ¿Qué estamos haciendo con el Espíritu Santo? ¿Estamos siendo guiados por Él? ¿O estamos andando en nuestro propio pensamiento? Un día el Señor vendrá y va a pedir cuentas acerca de esto. Ellos entraron en el reino, hemos entrado en el reino de los cielos por gracia, porque no merecíamos eso, por gracia. Pero el Señor dice que si nosotros hacemos nuestra parte aquí en esta tierra, pues seríamos recompensados. Y eso fue que el Señor, cuando pidió cuenta, vino y dijo: ¿qué hiciste? Y ellos le dijeron: bueno, me gané 10, el otro 5, el otro no ganó nada porque lo guardó en un pañuelo. Y el Señor a cada uno le decía: vas a tener autoridad sobre 5 ciudades, sobre tantas cosas. Esa era la recompensa que el Señor les estaba dando. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que nosotros, que el creyente, debe de alguna manera, nosotros que somos salvos,
buscar la manera de servirle al Señor. Y si no nos capacitamos para el servicio, entonces le estamos fallando a Dios. Porque Dios nos entregó en nuestras manos un legado para que nosotros lo administráramos. Dice el Señor en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Miren, Dios preparó de antemano las buenas obras y nos las dio a nosotros, porque somos hechura de Él. Debemos entonces nosotros hacer nuestra parte, la parte que nos corresponde. La vida cristiana entonces se refiere, es que esta es una carrera. Una vez que recibimos el Espíritu Santo en nuestro corazón, esto se inicia una vida que es comparada con una carrera. El apóstol Pablo lo compara con una carrera. Pero en esa carrera nosotros tenemos que aprender a correr. Y no solamente aprender a correr. Una de las cosas importantes es aprender a crecer. Tenemos que crecer. Tenemos que aprender a crecer. En la parábola del sembrador se dan algunos aspectos allí que son importantes, que debemos entenderlo para saber cómo debemos crecer. En las parábolas del sembrador dice que hay algunos que escuchan el evangelio pero no llegan a germinar esa semilla. Es decir, no se convierten, escuchan pero no se convierten, escuchan pero no se entregan al Señor. Algunos en otros casos se llenan de gozo, se convierten, pero no había profundidad. Por eso es que es importante estudiar la palabra. Por eso es que es importante ir y caminar en los senderos que el Señor nos ha dado. Por eso es que es importante volver a Dios. Por eso es que es importante volver a las Escrituras. Tenemos que volver a la Escritura. Esto es lo que nos va a enseñar por dónde caminar. Esto es lo que nos va a enseñar cómo crecer y conocer más a Dios. Eso es lo que necesitamos. Conocer cada día más al Señor. Importante, muy importante. Hay otros que después de haber oído la palabra en el corazón, la retienen y dan fruto, y dan fruto por su constancia, dan fruto. Eso es importante, eso es lo que Dios quiere, que demos fruto y fruto que permanezca. Jesús asemejó el Espíritu Santo como ríos de agua viva. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Por nosotros el Espíritu Santo debe correr como ríos de agua de vida. Pero esos ríos de agua de vida, ¿qué es lo que traen? Vida. ¿Y qué es lo que nos da vida? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos da vida. El Señor Jesucristo nos da vida. Yo soy la vida, dice. Yo soy la vida. El Señor lo enfatizó de una manera poderosa. Esa vida que el Señor nos da debe fluir por nosotros. Y fluye a través del Espíritu Santo de Dios. Eso es importante que nosotros podamos reafirmarlo cada día, en cada momento, en cada paso que nosotros damos, pasos que tenemos que dar. Debemos desarrollar carácter. Tenemos que desarrollar. Pablo nos habla de poner a prueba la calidad de los edificios que construimos por medio del fuego. La calidad del edificio. ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué estamos construyendo en nuestra vida? ¿Qué tipo de cristianos son los que estamos nosotros construyendo en nuestra propia vida? ¿Con qué material estamos construyendo nuestra vida? ¿Cuál es el material? Cuando usted construye, hay diversidad de materiales que se utilizan. Y siempre los conocedores del asunto le dicen, bueno, compra
este tipo de bloque porque este bloque es más firme que el otro. Hay bloques que lo hacen con mucha arena y poco cemento. Hay bloques que lo hacen con buen cemento y buena arena. Y cuando mezclan esas dos cosas, hay un bloque sólido, un bloque que resiste, un bloque que es capaz de sostener la pared en donde se está construyendo. Asimismo nosotros tenemos que ver con qué estamos construyendo nuestra vida. ¿La estamos construyendo con qué? ¿Con qué? El Señor la va a probar. El Señor va a probar. Él va a probar los materiales con los que nosotros nos hemos utilizado para construir nuestra propia vida, nuestro propio edificio. El Señor va a probar ese material. Y si ese material no es bueno, se va a derrumbar lo que se ha construido. Entonces nosotros tenemos que amar únicamente porque Él nos amó primero. Y Él quiere que ese amor que Él ha derramado sobre nosotros, ese amor, nosotros lo demos también, lo entreguemos al resto de la gente. Qué importante es que la gente vea en nosotros. ¿Qué es lo que ven en nosotros? ¿Qué es lo que la gente mira en nosotros? Yo creo que es necesario que nosotros nos examinemos. ¿Qué miran en nosotros? ¿Miran a Jesús? ¿Miran que caminamos conforme a la palabra? ¿O vivimos de una manera y cuando vamos a la iglesia vivimos de otra manera? Dios quiere que seamos genuinos, que vivamos conforme a la palabra. Y usted dirá, bueno, pero es que es difícil y todos sabemos que no es fácil. Por eso es que el creyente, cuando tiene el Espíritu Santo, cuando se entrega al Señor, el creyente comienza a caminar y desestima todas las cosas que antes hacía. Las desestima y comienza a incrementar en él las nuevas cosas que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Es un proceso de crecimiento. Por eso es que es importante crecer en el Evangelio, crecer en la palabra de Dios, conocer más al Señor. Eso es sumamente importante, porque si no lo hacemos, miren, vamos a tener serios problemas. Cuando el Señor en esta parábola dice, cuando Él viene, pidió cuentas. Dios va a pedirnos cuentas, hermano. Dios va a pedirnos cuentas. Y esa cuenta que Dios nos va a pedir, nosotros tenemos que ver cómo respondemos a ese pedido que el Señor nos hace. Qué bueno es que entendamos. Miren que debemos producir fruto. Fruto debemos producir. El Evangelio de Juan. En Juan nosotros encontramos muy bien lo que el Señor está solicitando. Juan capítulo 15. Juan 15 es bien claro. Y debemos leerlo, aprendernos eso y tratar de lograr que eso ocurra en nuestras vidas. Juan 15, búsquelo en su Biblia. Juan 15, capítulo 15, el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ese es el proceso de crecimiento. En el proceso de crecimiento el Señor va quitándonos las cosas que no son buenas, el Señor dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, Aprendí en medio de toda esta pandemia algo de sembrado.
Y qué importante es que le quitemos a algunos de las árboles que están creciendo, le quitemos todas aquellas cosas que están también saliendo y creciendo pegados a la vid, pegados al tronco, que le quitan los nutrientes al resto de las cosas. Entonces tú le vas quitando, por ejemplo, en las plantas de tomate, tú le vas quitando aquello que se va quedando atrás para que la mata pueda recibir los nutrientes correctos y puedas tener buen fruto, un buen fruto. Entonces, así mismo, dice el Señor, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Si el Señor nos limpia y el Señor nos quita una serie de cosas en nuestra vida que deben ser eliminadas, entonces vamos a producir mucho más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta palabra es la que va produciendo limpieza en nuestra vida. Limpieza, la palabra de Dios. Por eso es que es importante volver a la palabra de Dios. Porque ella es la que va produciendo limpieza. ¿Y cómo produce limpieza? Cada vez que vamos aprendiendo algo más, lo vamos agregando a nuestra vida, lo ponemos en práctica y eso hace que seamos más limpios. Porque esta palabra de Dios es limpia. Porque esta palabra de Dios nos hace ser mejores hombres, mejores mujeres. Eso es lo que hace esta palabra. Eso es lo que Dios quiere. De manera que debemos permitir que esta palabra nos limpie. Solamente escudriñando esta palabra, solamente tomando esta palabra en serio, nosotros vamos a ser limpios. El Señor dice, y a vosotros sois limpios por la palabra que he hablado. Y dice, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí, no podrán llevar fruto. Versículo 5 es clave y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Qué importante es que nosotros reafirmemos en nuestra vida. Qué importante es que nosotros podamos darnos cuenta de que no podemos separarnos del Señor. De que no podemos separarnos de su palabra. De su palabra. Miren, hay cosas que uno practica y uno dice, no, pero esto está bien, esto está bueno. Pero cuando usted lee la palabra le dice, no, eso no está bueno. Eso no está bien. Entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿Continúa haciendo lo que no está bien? ¿O cambia eso y hace lo que la palabra dice? Ahí está el secreto del crecimiento, el secreto de la limpieza, el secreto de dar fruto. El secreto de dar fruto, estar pegado a la vid, estar pegado al Señor Jesucristo. Jeremías lo decía, paraos en los caminos. Paraos, detente. Y mira, dice, las sendas antiguas tiene que ver con la palabra de Dios. Esa es la senda. Volvamos a la palabra. En el principio no fue así, le dijo el Señor a aquellos que preguntaban por qué en el caso de Moisés le había dado carta de divorcio. Y él le dice, bueno, Moisés le dio carta de divorcio por la dureza de sus corazones, pero en el principio no fue así. El principio es la palabra. El principio es lo que Dios determinó que era lo mejor para nosotros. Ese es el principio. Y nosotros tenemos que aprender a volver al principio de lo que Dios nos ha dado. Dice en el Evangelio de Juan, también allí mismo, el capítulo 7 de Juan. En el capítulo 7 de Juan encontramos
en el versículo 37 al 39, dice: en el último día de la gran fiesta, del gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero fíjense cómo el Señor lo dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Se remitió a la Escritura, lo importante de la Escritura, a la senda antigua. Esa es la senda antigua, las Escrituras, el sendero por donde tenemos que caminar. Y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Esto dijo por la venida del Espíritu Santo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Qué bueno es que nosotros, cuando vemos esto y uno dice, wow, que el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy el agua de vida, dice el Señor. De su interior correrán ríos de agua viva. Qué bueno es tomar de esa agua. Qué bueno es que de nuestro interior corran ríos de agua viva. La pregunta es, ¿qué corre en tu interior? ¿Qué corre en tu interior? ¿Cómo estás asimilando tú la senda antigua o la palabra de Dios? ¿Cómo la estamos asimilando? ¿Qué es lo que corre por dentro de ti? En algunos, aún creyentes, corre la envidia. En algunos corre alguna amargura. En algunos corre el robo. Y usted dirá, pero hay creyentes que roban. Claro, no son todos. Hay una minoría de lo que hace, pero esa es una semillita que crece. Y que si nosotros le damos cabida en nuestra vida, pues nos vamos a ir por ahí, Entonces, hay muchas cosas de las cuales nosotros tenemos que examinar qué está corriendo por dentro de nosotros. ¿Ríos de agua viva o ríos de amargura? ¿O ríos de vanidad? ¿O ríos de destrucción? ¿Qué está corriendo por dentro de nosotros? El Señor dijo que cuando vendría el Espíritu Santo sobre nuestra vida, de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Eso tiene que ver con el carácter del hombre. Eso tiene que ver con su carácter y con mi carácter. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Y yo creo que Dios nos está llamando a revisar eso en nuestra vida. No solamente a revisarlo, sino a introducir cambios en nuestra vida que produzcan un hombre y una mujer dignos del Señor. Eso anda buscando Dios. En estos tiempos que estamos viviendo, cada vez más se necesita eso. Siempre se ha necesitado. Pero ahora mucho más. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos duros, difíciles, hermano. Y tenemos nosotros que volver a la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es la que nos va a guiar, es lámpara a nuestros pies, dice la palabra de Dios. Es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Qué bueno es que podamos tener una lumbrera en nuestro caminar. Fíjense lo importante que es que revisemos lo de nuestro carácter y ver qué es lo que fluye a través de nuestra vida. En 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios 3, el versículo 5. Voy cerrando con esto. En el versículo 5, 3, 5 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo?
servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que nos hace crecer, no es el hombre. Uno siembra la palabra. Esa palabra crece, esa semilla crece dentro de cada ser. Pero ese crecimiento, Dios es el que lo va dando. Dios es el que va guiando tus pasos para crecer. Así que ni el que planta es algo, fíjense ustedes, versículo 7, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dice, tanto el que siembra como el que riega son una misma cosa. ¿Qué cosa? Servidores. Servidores de Cristo. Eso es lo que somos. Servidores. Desde que usted le dice al Señor, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, usted se convierte en un hijo de Dios y a la vez en un servidor. Un servidor. Uno que sirve a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno recibirá su recompensa. Dice, porque nosotros, versículo 9, somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Fíjense ustedes cómo el apóstol Pablo nos pone. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Eso tiene que ver con cómo estamos construyendo nuestra vida y con qué material lo estamos construyendo. Tenemos que revisar cómo eso se reedifica en nuestra vida. Y dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento. Por eso que la palabra de Dios juega un papel fundamental. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo juega un papel fundamental. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y si sobre este fundamento, dice el versículo 12, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Qué importante. Recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, la recompensa es algo adicional que Dios tiene para nosotros. Esa parte de la salvación, de esa salvación que es por gracia. Pero si nosotros servimos al Señor en el engrandecimiento del reino de los cielos, entonces nosotros recibiremos recompensa. Ahora, si usted no tiene recompensa y si usted no ha hecho nada para recibir recompensa, dice la palabra, si bien él mismo será salvo, dice, aunque así como por fuego. Es decir, las cosas se le harán un poco más difícil. Entonces, dice en el versículo 16, termino con este versículo, dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios mora en usted, mora en mí. Y qué importante es que podamos ser guiados, dirigidos por ese Espíritu, el Espíritu de Dios, para que nosotros podamos hacer la obra, sobreedificar bien, construir bien, crecer bien, crear carácter de Cristo en nuestra vida, para que al final, cuando vengan a pedir cuenta, yo esté debidamente preparado, debidamente listo para decir, aquí estoy, Señor. Lo que me diste que hiciera, eso hice. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Le dijo al Padre, Padre,
lo que me diste a hacer, eso hice. Qué bueno que nosotros pudiéramos decir eso, lo que tú me diste a hacer. Ahora, ¿cómo usted sabe qué fue lo que Dios le hizo hacer? Le hizo para hacer. El Espíritu de Dios que está en usted y que está en mí nos va a enseñar, nos va a guiar y nos va a llevar a eso que Dios quiere que usted y yo hagamos. No nos olvidemos de eso, no nos olvidemos de eso. Debemos entonces desarrollar carácter debemos desarrollar en nuestra vida. ¿Cuánto hace falta hoy día eso? Carácter. Andamos como a la deriva. Decimos que somos creyentes. Sí, y creemos en Dios, pero andamos en nuestro propio pensamiento. El pensamiento de Dios es el que debemos tener en nuestro corazón. Dice Jeremías entonces, dice, paraos en los caminos. Paraos en los caminos. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Culminó descanso para nuestras almas y seguridad para nuestras vidas la vamos a encontrar en la palabra de Dios. La senda antigua es la palabra de Dios. De manera que les animo, mis queridos hermanos, en estos tiempos que tenemos por delante todavía, continuar, seguir, y si no lo hace, hágalo, métase en la palabra. Cómase esta palabra. Sea dirigido por esta palabra. Pídale al Espíritu Santo que se la revele. Y el Espíritu Santo se la va a revelar. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias por todo lo que tú haces a nuestro favor. Y gracias por todo el que en esta mañana está escuchando este mensaje. Señor, ayúdanos a entender que tenemos que llevar fruto y fruto abundante. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted miró este mensaje, esta reflexión, y usted no le ha entregado su vida al Señor, si usted no le ha dicho al Señor, yo quiero que sea mi Señor y mi Salvador, en este momento, allí donde usted está, dígale al Señor, Señor, yo quiero que seas mi Salvador, yo quiero que seas mi Señor, te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Gracias, y dele gracias al Señor y inicie esta carrera que tiene por delante. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude, que Dios los proteja en todo este tiempo que tenemos por delante. Amén. Muy buena la palabra compartida por el pastor Francisco Gómez para con nosotros en esta mañana. Yo sé que ha sido de edificación para sus vidas, así como ha edificado la mía. Queremos recordarles que pueden enviar sus diezmos y sus ofrendas a la dirección que aparece en pantalla. Ahí está el número de la cuenta y puede seguir contribuyendo con la obra del Señor enviando sus diezmos y sus ofrendas. Damos gracias al Señor por el servicio de este día. Yo sé que se ha gozado en el tiempo de alabanza, yo sé que se ha gozado con la predicación y ahora en este momento nos preparamos para despedirnos. Levante sus manos allí donde está en su hogar y le doy la bendición. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en tu vida paz. La mano protectora de Dios, el poder de su amor, de su gracia y de su misericordia te acompañen durante toda la semana. Ten fe porque Dios está contigo y Él no te abandona. Dios te bendiga.
yo confiaré, en ti me alegraré. Dios, eres mi refugio, eres mi sustento y mi proveedor. Dios, en el día de angustia, tú me fortaleces, en ti confío. Aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya fruto, con todo me alegraré en Jehová mi salvación. Aunque los montes se traspasen de la tierra a la mar, mi confianza está en ti, el Dios de mi salvación. En ti yo confiaré, en ti me alegraré. Eres mi refugio, eres mi sustento y mi proveedor. Dios, en el día de angustia, tú me fortaleces, en ti confío. Dios, eres mi refugio, eres mi sustento y mi proveedor. Dios, en el día de angustia, tú me fortaleces, en ti confío. Alala, oh, ah. Alala, ah. Aunque no brille la luna y la noche esté oscura, pronto amanecerá. Aún en medio de la duda, eres tú quien me sustenta y me da seguridad. Dios, eres mi refugio, eres mi sustento y mi proveedor. Dios, en el día de angustia, tú me fortaleces, en ti confío. Dios, eres mi refugio, eres mi sustento y mi proveedor. Dios, en el día de angustia, tú me fortaleces, en ti confío. Dios, eres mi refugio, eres mi sustento y mi proveedor. Dios, en el día de angustia, tú me fortaleces, en ti confío. Alala, oh, ah. Alala, oh, ah. Alala, oh, ah. Alala, oh, ah.